Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Iván Corona, bienvenidos a otra entrevista de Tlaxcala la Conquistadora. En esta ocasión tengo como invitado al arqueólogo Edgar Carro Albarrán. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar compartiendo los conocimientos aquí con el señor Iván de Tlaxcala la Conquistadora y al público sediento de conocimientos, de querer saber precisamente sobre la historia y la antropología y en esta ocasión de la arqueología. Les voy presentando al maestro para que tengan un contexto del gran y arduo trabajo que ha hecho a lo largo de los años. Él es originario del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y tiene estudios superiores bibliotecónomo, egresado de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Además es licenciado en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su tesis, elaboración de canoas en la cuenca del Alto Lerma. Y bueno, entre otras cosas, pues se preguntarán por qué es en Tlaxcala la Conquistadora. Bueno, porque aparte también presentó una tesis, que esta tesis va a dar para otro podcast más adelante, así que esténse pendientes, porque esta tesis lleva por título Simbolismo de los huehues en el Carnaval de Tlaxcala. Además ha sido director de varios proyectos de salvamento arqueológico en el estado de Puebla y tiene como publicaciones como colaborador El caza, la pesca y recolección de la doctora Sugiura Yamamoto. Sugiura Yamamoto. Japonesa. Ok, muy bien. Y además es académico de la ENA y expositor de diversas conferencias, ponencias y videoconferencias. Así que, como ven, pues el trabajo del maestro ha sido bastante arduo y extenso y lo vamos a estar abordando a lo largo de esta entrevista. Pero bueno, el tema del podcast pues es ¿qué es la arqueología? Entonces yo creo que vamos empezando por ahí. Maestro, ¿cómo puede usted definir a la arqueología con tantos años de experiencia que tiene? Hay diversas definiciones de la arqueología. La más común es la tomada de un arqueólogo norteamericano de nombre Ken Flannery, quien dijo: la arqueología es lo más divertido que se puede hacer con los pantalones puestos. Okay. Así es de que, a diferencia de lo que se cree, y muchas veces son muy influenciados por las películas, por la televisión, por las telenovelas, etcétera, etcétera, de lo que es la arqueología o otras carreras. De hecho, en la publicación que para el podcast incluso ponía por ella Indiana Jones, porque precisamente cuando nosotros pensamos en arqueólogos, en la cultura popular, pues nos imaginamos precisamente a este personaje de sombrero con látigo en busca del arca perdida o de las reliquias de la muerte, ¿no? Así es, pero nada más lejos de la realidad. En realidad la arqueología, digamos, un proyecto de arqueología se realiza, digamos, una tercera parte más bien la mitad en bibliotecas, en archivos, o sea, una 50 parte, otro 25% en laboratorio y un 15 o 25% también en campo. Prácticamente son pocas las veces que salimos a campo. Muchas veces, tanto en las películas, en las novelas, piensan que el arqueólogo se la vive en aventuras, ¿no? Tenemos a Indiana Jones, por cierto, el sombrero. Una vez me comentó mi sobrina, me preguntó, ¿por qué los arqueólogos se visten como Indiana Jones? Le digo, ¿no será al revés? Indiana Jones copiado en el estilo de los arqueólogos. ¿Cierto? ¿No? Entonces, el sombrero, el zaracop. Hay un libro a quienes les interese mucho sobre la arqueología, quieran practicarla. Es una carrera muy bonita, pero muy fuera de la realidad de lo que son las películas y las telenovelas. Recuerdo bien, hubo una telenovela de Fernando Changuerotti que salió de arqueólogo. En esa ocasión, se llenó la Escuela Nacional de Antropología e Historia. A reventar, todos querían ser arqueólogos.
¿Por qué? Porque todos pensaban que una maya o las indígenas mayas eran como la actriz que salía con el galán ahí, el arqueólogo. Y me acuerdo que mis amigos me comentaban, pues, dices que llegas muy cansado, muy agotado, con mucha... Yo siempre lo veo ahí acostado en su tienda de campaña y con sus botas limpias. Definitivamente nada que ver. O el otro arqueólogo, Indiana Jones, con su látigo, con su pistola y rescatando tesoros, viendo mapas, las X, y llega, encuentra un monolito donde hay jeroglíficos y los puede leer perfectamente, pero no, nada de eso. O también el otro tipo de arqueólogo, el viejito, barbón, barba blanca, con su Sarakov, su pantalones cortos, sus bermudas, su lupa, investigando, viendo ahí, y con una serie de africanos o esclavos atrás cargando todas sus maletas y él caminando. Son estereotipos. En realidad, el que arqueólogo, y cuando empezamos, es juntar tepalcates. Tepalcates son fragmentos de tiestos, de ollas, todo, que se recolectan, se juntan y hay que estarlas lavando. Es el inicio de la carrera de la arqueología. Con un cepillito están cubetas, costales y costales. Muchos desisten después de la arqueología. Esto no es lo que yo esperaba. Como arqueólogo, cuando llega a un sitio arqueológico y comienza su trabajo, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieren lograr a través de su trabajo? Bueno, insisto, no es encontrar el tesoro. Hay maldiciones en la arqueología, eso es cierto. Una de ellas, la famosa ollita de centenarios enterrada en las haciendas. Ese nos persigue a todos los arqueólogos. Nos ven que estamos, a veces con el georradar, que es un aparato que envía ondas magnéticas sobre el subsuelo y rebota y nos va dando en una pantalla, en una computadora, nos va indicando que hay figuras geométricas, lo que nos indica qué puede haber, qué hay. En realidad, nunca se va a encontrar la ollita de los centenarios que fueron a enterrar los abuelos en la época de la Revolución. Porque en aquel entonces había bancos, y quien enterraba su ollita, pues al rato iba y la sacaba, o cosas así. No es que... Sin embargo, he visto muchas excavaciones clandestinas buscando eso. Es falso. Lo mismo que dicen, la ollita de centenarios, que quien se la encontró metió la mano y se le hizo en ceniza, etcétera, etcétera. O sea, abundan los mitos, las creencias. Y lamentablemente no existe nada de eso. Bueno, o afortunadamente no existe nada de eso. ¿Por qué? La excavación, y regresando a la pregunta, ¿cuál es el objetivo? Muchas veces estudiamos, nos basamos en estudios anteriores de arqueólogos que han hecho determinados trabajos. Vamos a la biblioteca, analizamos, vemos, leemos, y ya al final, como última alternativa, vamos a excavación para corroborar nuestras hipótesis, nuestras teorías, lo que consideramos que nos va a dar un sustento para algunas propuestas de las teorías arqueológicas. En sí, la arqueología no estudia los materiales. Los materiales arqueológicos son un medio para conocer la conducta del hombre. La arqueología, como una ciencia social, estudia al hombre dentro de la sociedad, su proceso evolutivo, sus condiciones, su economía, su política, su religión, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, el hombre es muy diverso, muy difícil de poder entender y comprender. Dicen los matemáticos que entre las ciencias exactas, como la matemática, la astronomía y otras ciencias fines que son muy precisas, a diferencia, las ciencias sociales son lo más difícil de poder comprender y comprobar.
Porque, como decíamos, todos somos individuos. Cada sociedad se desarrolla de acuerdo a las condiciones que presenta. Tuvimos una charla precisamente el día de ayer y vimos muchas cosas muy interesantes. Me permite quitar el sombrero porque por favor, sí, precisamente venía yo del campo porque estoy tomando un curso de horticultura y pues y tuve que poner, y sí, parezco Indiana Jones, dicen, pero es mi sombrero de trabajo. Sí, lo cierto es que la finalidad de la arqueología es el estudio del hombre, no de las piezas. Okay. Igual, hay la creencia que el arqueólogo se dedica a buscar piezas arqueológicas para hacer colecciones y las figuritas y la figura más... No es cierto. Realmente lo que buscamos los arqueólogos es basura. La basura. Hoy en la actualidad, si usted cualquiera puede ir buscar en la basura de una familia, le va a dar mucha información. Clase social, tipo de alimentación, de qué viven, cuánto gastan, etcétera, etcétera, dependiendo de la basura, si son desperdiciados, si son ahorrativos, etcétera. Esa información nos da la basura actual. Es exactamente lo mismo que hacemos los arqueólogos. Lo que recolectamos son tepalcates que nos están dando información. Okay. Ahora, yo recuerdo ve que he hecho algunas caminatas aquí en Tlaxcala, específicamente en Tizatlán. Por ahí había una charla muy amena en la que se estaba platicando acerca de lo que representaban los murales que están en la zona arqueológica de Tizatlán. Y bueno, los investigadores pues le han dado las interpretaciones de lo que representaban los murales y del uso que tenía el centro o el edificio en el que estábamos en ese momento. Sin embargo, surgía la reflexión, ¿no? A final de cuentas, la interpretación del investigador o del arqueólogo pues va dependiendo de la perspectiva que le dio. Y decíamos por ahí en aquella ocasión, imaginémonos que ocurre un apocalipsis en este momento y la civilización tal y como la conocemos desaparece. Y quedan en 500 años vienen arqueólogos a ver esos vestigios arqueológicos de nuestra época y lo único o lo que más sobrevivió fue Disney World. Y ven un montón de ratones por allí, por aquí, por allá. Decíamos, dirán que adorábamos a los ratones. ¿Cómo podemos entonces confiar en lo que nos dicen los arqueólogos sobre las investigaciones que hacen? En realidad la ciencia no es estática, no es ya encontrar la respuesta. Mi lema ha sido: cada pregunta hay que buscar una respuesta, y esa respuesta nos da mucho más respuestas, y esas respuestas nos llevan a más preguntas. O sea, en sí la ciencia no es estática, siempre va preguntando. Descubrimos una cosa, hay que buscar otra, y eso nos dice por qué. Hay algo muy interesante que luego me han preguntado cuando estoy en excavaciones y sobre todo en salvamentos, cuando llegan los empresarios y me preguntan: ¿ha encontrado algo interesante? La pregunta es: ¿para usted qué es interesante? Encontramos aquí entierros, encontramos aquí escalinatas, encontramos aquí altares, encontramos aquí ofrendas. En la parte del medio no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Entonces, eso también es interesante. No encontraron nada, ¿por qué aquí en esta parte no? O sea, todo el enfoque. Y entonces, como dice, a los ratones se les puede considerar como unos dioses. Podría ser, ¿por qué no? El ratón Miguelito, ¿de dónde es? De Estados Unidos. Estados Unidos, un país 100% capitalista. Y ahorita, ¿por qué nos estamos rigiendo? Capitalismo. Y entonces, el capitalismo, el dinero, la posesión. Y qué mejor referencia de Estados Unidos sino el ratón Miguelito. Disneylandia, pues ya viene resultando un dios hacia el capitalismo y hacia el dinero. Ok. También, muchas otras preguntas que me llegan a hacer.
¿Cómo saben el tiempo que tiene esta vasija? Cierto. Les hacen que carbono 14, les hacen el ADN, les hacen no sé qué, no. El carbono 14 son para materiales muy, muy antiguos. Okay. Muy antiguos y siempre se lleva un proceso muy delicado para no ser contaminados. Si se le quiere hacer carbono 14 y solamente elementos orgánicos. El ADN no se diga, elementos orgánicos y son procesos muy caros. Okay. Y lo que les pongo de ejemplo, a ver, en los años 80, pregunta para el público, ¿cómo eran los teléfonos celulares? En los 80s. Ah, caray, ¿ya había celulares en los 80s? Ya había celulares. Ok. Muy joven. Yo sí los conocí. Yo nací en el preclásico. Los celulares eran unos tabiques, eran más o menos unos 20 centímetros, 25 centímetros, con unas antenas que se sacaban y una batería grande, que andaban cargando un verdadero tabique. Uh-huh. Después, en los 90s, se hicieron más pequeños, una pantalla con sus Pero seguían siendo tabiques. Seguía, pero ya eran mucho más pequeños, más prácticos, ya a finales del siglo XX, más prácticos. A principios del siglo XXI, ya podían mandar WhatsApp, ya tenían pantallas, etcétera. Sin embargo, no había fotografías. Esto ya vino como por el 2015, algo así, ya las fotografías y todo, que podíamos enviar fotografías, la novedad. Ahora ya tenemos tantas cosas. Entonces, precisamente, ese tipo, si nos vamos al futuro y en 2000 años, pues se acabó esta civilización, 2000 años se empiezan a excavar aquí. Mira, encontramos estos celulares. El tipo de celular y la tecnología nos va a dar el periodo, la época, como era. Exactamente igual funciona la arqueología. Okay. De acuerdo a los materiales con que están compuestos, las técnicas, las figuras, los diseños, es los que nos va a darnos la pauta de la época, de la cultura y dónde proceden. ¿Sí? Incluso mucha información. Ahora podemos entender que esta marca de abajo dice Made in China, Made in Taiwán. También nos está informando contacto con quién tenemos. Esta cultura, esta civilización tenía contacto con determinados otros grupos. Exactamente lo mismo sucede con la arqueología. Okay. Que encontramos tepalcates, determinados diseños, que en cambio dice, pero aquí estamos muy lejos de donde se producía, por ejemplo, el naranja delgado, que se dice que es producido en Izcaquistla, Puebla. Se encuentra en Tehuacán, se encuentra hasta, me parece que se ha encontrado hasta Nuevo León, se va a encontrar naranja delgado. Tenían relación, tenían contacto. Igual la obsidiana. ¿De qué color es la obsidiana? La obsidiana son de diferentes colores de acuerdo al enfriamiento del cristal. Es una roca volcánica vidriosa, la cual se utilizaba mucho. Se podía hacer tanto filo que incluso los bisturís de ahora son utilizados con obsidiana. Entonces, se puede ver de dónde se procedía y el comercio que tenían. Se encuentran hasta Guatemala, se encuentran hasta, ¿cómo se llama?, Nicaragua, Venezuela, se han encontrado obsidiana que viene de Sierra de las Navajas en Hidalgo. Entonces, había contacto. Nos dice, hay contacto, había comercio, había conocimiento, etcétera. Okay. Ahora, la pregunta es, si el día de mañana, Oscar, que hoy está en controles, y saludos también para él en cabina, en su casa quiere hacer una construcción nueva y de repente encuentra que hay hallazgos que posiblemente son arqueológicos, ¿cuál es el proceso que sigue el arqueólogo para llegar y trabajar allí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer primero? ¿Qué es lo que pretende buscar? Descríbanos cómo sería el proceso cuando se descubre un sitio arqueológico.
Muy bien. Bueno, primeramente, ahí hay otro mito. Y muchas zonas arqueológicas han sido destruidas por ese mito. Piensan que el gobierno les va a expropiar su propiedad, su casa, sus terrenos. Es falso, nada más falso. Si bien la ley señala que todo lo que está en el subsuelo le corresponde a la nación, son bienes de la nación, el agua, el petróleo, los minerales, y entre ellos los fósiles, materiales arqueológicos, etcétera, 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 son bienes de la nación. Sin embargo, lo de arriba es mi casa, ahí vivo. Entonces, aquí lo conveniente, se ha hecho, personas conscientes, dice, es hacer la denuncia ante el INAH. ¿Sabe qué? Estaba yo metiendo cimientos en mi casa, porque yo construir un cuarto, y empezaron a aparecer huesitos, ollitas, tepalcates, dice, y vengo a dar ese anuncio. ¿Qué hace el INAH? A ver, ¿qué arqueólogo está disponible? Lo que se llama rescate arqueológico. Hay diferentes tipos de arqueología. Está el rescate arqueológico, el salvamento arqueológico y el proyecto arqueológico. Aquí es un rescate arqueológico porque es a priori. Rescate arqueológico cuando tiene que ser de inmediato, sin un proyecto. Okay. La excavación, como dije anteriormente, es lo último que se hace. La excavación, un ejemplo, es como si fuera un único libro en el mundo. No hay más. El arqueólogo empieza a leerlo, termina la hoja, la arranca, la quema y sigue leyendo la otra página. ¿Por qué? Nadie más va a saber qué decía esa página. Entonces, por eso, debe haber una gran disciplina dentro de la arqueología o del arqueólogo para registrar todos los detalles. ¿A qué profundidad? ¿Qué encontraste? Tipo de subsuelo. Arena arcillosa, arcilla arenosa, arena, diferentes tipos de suelos que existen, su profundidad, etcétera, etcétera. Entre más abajo se encuentra el material, es más antiguo, generalmente. Llega a ser lo más abajo, más antiguo. Se va sobreponiendo hasta encontrar las corcholatas de las caguamas arriba. Por aquí pasaron los arqueólogos. No, pero se hace precisamente una denuncia y es una invitación para todos para todo el público. Si encuentran en su pueblo, en su casa, algo así, den aviso. El INAH se encarga y manda a arqueólogos a registrar, permiso, me permite entrar a su casa. Tenemos el caso, ¿han escuchado las pinturas de Ixcaquistla? No. Estuve trabajando en Ixcaquistla. Después de que salimos de ese proyecto, 1 o 2 años posteriormente, en una de las casas, ahí estuvieron los popolocas, que llaman. Cultura popoloca, que en realidad popoloca es en náhuatl, que significa no te entiendo, porque los mexicas les hablaban no te entiendo, popolaca. Ñacné, me parece que es el grupo que hablante de popoloca. Resulta que ahí en Ixcaquistla, un pueblito al rumbo allá por Acatlán, la región mixteca de Puebla, estaban levantando precisamente una construcción. Entonces pidieron una camionada de arena. A la hora de meter el camión a la casa, se hunde, ¡pah! Se va el camión. Entonces, ya como fuimos acá, se asoman, sorpresa, había pinturas murales debajo. Dieron aviso al INAH. El INAH envía. La familia feliz, porque en su casa encontraron varias tumbas, precisamente. Los cuatro costados están con pinturas muy hermoso. No sé si alguien los ha visto, incluso. Lo que pidió permiso, claro, el INAH para poder entrar. Hicieron muy buenos trabajos de duplicar esas pinturas.
le interrumpo brevemente. Ahí Oscar nos va a estar transmitiendo algunas imágenes precisamente de los lugares en los que ha estado usted, y seguramente por ahí debe de haber algunos de esas fotografías. Hay algo por ahí, por ejemplo, recuerdo, por ahí está precisamente el georradar, cuando estábamos trabajando ahí con el georradar, viendo en el subsuelo qué es lo que hay, porque le digo, son ondas magnéticas que rebotan. Uh-huh. Y entonces precisamente también no es conveniente que guarden o tengan piezas arqueológicas, porque es un delito federal, ¿sí? Extraerlas, excavar, buscar. Como arqueólogos, nosotros necesitamos pedirle permiso al Instituto, al Consejo de Arqueología, a la Coordinación Nacional de Arqueología y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, permiso para poder excavar, donde debemos de presentar un proyecto. ¿Por qué vas a excavar? ¿Para qué? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué tienes que hacer? Y uno debe estar sustentado por una institución científica que avale esos trabajos. No es el arqueólogo, voy a ver qué encuentro, voy, agarro mi pala y mi pico y vamos a ver qué encontramos, ¿no? No. Digo, ¿por qué? Porque la excavación es destrucción, se destruye, se altera. Y como es el libro, se va quemando todas las hojas que nadie más va a ver. Por eso lleva un minucioso registro de todo, orientación, ubicación, profundidad, tridimensional, isométrico, dibujos isométricos de planos, de planta, etcétera, etcétera. Todo se tiene que registrar, se está llevando un registro de lo que se encuentra muy meticuloso. Me platicaba usted ayer en la charla que teníamos que trabajó usted en un proyecto precisamente donde iba usted como puntero, usted revisando, usted o su equipo iba trabajando en la punta porque detrás venía precisamente construyendo una carretera o algo por el estilo, me comentaba. Han sido varios proyectos que se les llama salvamento arqueológico. Son otro tipo de proyectos que están estipulados en la ley orgánica del Instituto de Antropología e Historia, en la sección de arqueología, que es el salvamento arqueológico. Ahí es cuando se va a realizar una obra y se presume que haya vestigios arqueológicos. Entonces, esa obra no debe de dañar los vestigios arqueológicos. Entonces, se debe de buscar. Hay veces que sí pueden pasar sobre sitios arqueológicos dependiendo de las condiciones. Los bienes arqueológicos hay de dos tipos, los muebles y los inmuebles. Los muebles, las ollitas, los entierros, todo lo que podemos retirar, registrar. Ahora sí, entre las máquinas, las ¿cómo se llaman? Retroexcavadoras y tractores, gente, y ¿sí? Sin embargo, hay bienes que no, como los inmuebles, que son monumentos prehispánicos, pirámides. Ahí, si se va a hacer una carretera, ¿saben qué? No pueden pasar por acá. Tienen que rodear, tienen que desviar. No, pero nos va a salir más caro. Lo siento, primero están los bienes de la nación. Y el Instituto de Antropología e Historia tiene la última palabra en eso. Hay anécdotas también sobre eso. Allá me acuerdo, yo era estudiante de arqueología, allá mi compañero creo que fue Moctezuma, no me acuerdo. Había un proyecto norteamericano para rescatar un buque mercantil. Allá tienen otra legislación, es más capitalista. Allá, vestigios arqueológicos es dinero constante, ¿no? Un buque, ¿a dónde le pidieron permiso? Me parece que estaba el presidente José López Portillo. No me acuerdo si Portillo o de la Madrid, no recuerdo. Creo que era de la Madrid el que estaba. Le pidieron permiso, se los autorizó para rescatar un barco español, bergantil español hundido en el Golfo de México. Empezaron a trabajar. Cuando se dio cuenta el Lino, momento, paren. No, pero tenemos permiso de la Secretaría de Marina,
Permiso de la presidencia del Ejecutivo. ¿Tenemos permiso del INAH? No, pues no lo tenemos. No puede. La ley aquí es clara. Solo puedes obtener los elementos para investigación científica. Nada más. Y siempre avalados de una institución que sea de carácter científico. Se fueron a litigio, a juicio, perdieron, aún teniendo la firma y el permiso del presidente de la República. Igual hubo otros casos, igual cuando la guerra contra Estados Unidos, fueron hundidos 2 barcos, llegaron bajo el pretexto de que tenemos que rescatar estos barcos. ¿Por qué? Porque son héroes de la nación para nosotros, los norteamericanos. Pues serán héroes de la nación, pero están en nuestras aguas nacionales. Igual se fueron a litigio internacional, volvió a ganar el INAH. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las leyes marítimas, cuando hay combate, el buque vencedor se le llama botín de guerra, se puede quedar con acá y van para atrás. Quedó en aguas. Entonces digo, hay mucho que aprender sobre la legislación del INAH. Volviendo al ejemplo que le ponía yo al principio, supongamos que la persona que encontró vestigios arqueológicos en su casa, llega el arqueólogo y usted decía, es un mito que le van a expropiar las tierras. Aproximadamente qué tiempo quedaría detenida su obra y al final la propiedad sigue siendo del dueño original de la casa, o hay casos en los que el INAH sí pudiera decidir que ya no puede continuar con la construcción o que incluso la propiedad pase al Estado. Mira, sí se puede construir, lo conveniente es dar a conocer precisamente ese hallazgo. Se mandan, depende de la cantidad de vestigios arqueológicos, generalmente son muebles, entierros, huesitos, ollitas, puntas de proyectil, etcétera, etcétera. Y de ahí, una vez realizando ese rescate, no hay ningún problema. Si llegara a encontrarse ahí, digamos, que es muy difícil, y los he visto, que han construido sobre una pirámide, puedes construir, pero no puedes destruir. Vas a levantar tu cuarto, hazlo encima de la pirámide, pero no escapes tan abajo. Okay. ¿Sí? Para evitar esa destrucción. Ok, pero la propiedad sigue siendo de... La propiedad, realmente no he conocido de casos que no pueden ser expropiados. En dado caso, se pueden comprar. Te compro tu propiedad si es algo único, extraordinario. Pero dice, tengo una pirámide en mi casa, ¿cuánto cuesta? ¿No? Sí. Y el INAH, pues, como que todas las instituciones gubernamentales no cuentan con mucho presupuesto. Cierto. Pues vean, hay algunos comentarios por ahí que ya han ido dejando en la transmisión. Vamos a ver algunos de ellos. Y empezamos con Oscar Cedeño. Oscar Cedeño, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Dice, buen día, saludos desde Huixcolotepec. Y Ed Hernández C. dice, saludos, arqueólogo. Claudia Elizabeth. No. Las cosas interesantes se evalúan dependiendo de quién lo ve y lo entiende. Es decir, que todo en el mundo es interesante si el sujeto que lo observa así lo considera. Luego Oscar Cedeño preguntó, cuando encuentras algún vestigio que tiene propietario, ¿cómo se debe actuar? Bueno, es lo que ya veníamos platicando. Janine Artemisa Figueroa Carro dice, eran como ladrillos. Y pregunta, ¿es lo que hicieron en la construcción del Tren Maya? Ahí me reservo comentario. Sí, justo. Sé que hubo grupos, compañeros, colegas y amigos, nos fueron a trabajar, Tren Maya, y como lo acabo de decir, instituciones gubernamentales creo que todavía les deben el sueldo. Okay. Así es que imagínense. Así la falta de presupuesto. Y dice Rogelio Cosca Rivera, un saludo por cierto, amigo. Dice, lamentablemente muchas personas que no tienen ni idea por desconocimiento del valor de los vestigios encontrados y los desechan. Es una pena que muchos de estos
queden pues por allí pues extraviados. Maestro, también la siguiente pregunta que me gustaría hacerle: ¿qué importancia tiene la arqueología para nuestra sociedad? Es decir, hay muchas personas que quizás consideren que es algo que no vale la pena mirar hacia atrás y que dicen, mejor enfoquemos los recursos en educación, en salud, en cualquier otra cosa. ¿Por qué la arqueología sigue siendo importante para nuestra sociedad? Sí, parece que está muy de moda eso, pero está mal entendido. El presente es hoy, el pasado ya no existe y el futuro todavía no llega. Sí, es verdad, es correcto en cierta manera, pero está mal entendido. Cuando uno tiene un síntoma, una enfermedad o se siente mal, llega al médico, ¿qué le pregunta? ¿Qué comiste? ¿Cuándo te empezó? Tiene antecedentes diabéticos, tiene parientes diabéticos, tiene parientes que hayan padecido de cáncer, etc. Se van hacia atrás. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque esos antecedentes nos están indicando lo que estamos padeciendo ahora. ¿Sí? ¿Qué hay de atrás? Dice, el pasado en la arqueología es el presente. ¿Por qué somos como somos? Hay que ver qué sucedió atrás, cuáles son nuestros síntomas, cuáles son nuestros males, tendencias y qué vamos. Lo mismo, estamos viendo que hemos tenido muchos problemas, porque México siempre es pobre, porque no es esto, porque no. Hay que ir hacia atrás, empezar a estudiar la importancia del pasado para saber por qué nos estamos comportando así, a dónde estamos llegando como sociedad. Entonces, sí hay que vivir el presente, pero muy importante el pasado, porque es lo que nos está dando nuestra personalidad, nuestra identidad como sociedad, como nación. Haciendo totalmente a un lado las cuestiones y los llamados políticos de la unidad, de la soberanía, etcétera, etcétera, que todo gobierno, todo político de cualquier sociedad la ha utilizado. Sí, definitivamente. Y bueno, seguramente que ahorita mismo pues habrá quizás jóvenes que nos están viendo en vivo, que este programa va a quedar disponible en Facebook, en YouTube, y que pues a lo mejor se están planteando qué estudiar y quizás sienten esa pasión por la arqueología. ¿Qué les podría decir para convencerlos de que sí lo hagan? Mira, hay ¿De cuántos miles de pesos al mes están hablando? Nuevamente, Ken Flannery señala, dice, el arqueólogo no se hace, el arqueólogo nace. Sí, yo recuerdo cuando mi mamá, yo era cuando estaba estudiando, presumía con las vecinas. Mire, mi hijo está estudiando arqueología. Dice, las vecinas. Sí, desde niño se portaba medio raro. No, dice, no, pero no, es una pasión que hay. No se dejen ya. Sí, la arqueología es muy apasionante, muy bonita y sí hay aventuras. Okay. Sí las hay. Pero sobre todo es la visión científica social. El entender qué somos, por qué somos y hacia dónde vamos. No es ver el pasado, nada más ahí se queda, qué bonito fue. Que los aztecas, que los tlaxcaltecas, que los purépechas, los teotihuacanos, las grandes pirámides que hicieron, fueron grandes, sí, fueron ellos grandes. Pero nosotros somos nos toca hacer nuestra parte como mexicanos. No podemos dormirnos con el pasado. Okay. Hay que ir hacia adelante. Y entonces a esos jóvenes, recuerdo cuando entraba en la escuela, y creo que hasta la fecha también, dicen, si entras, es más, ha habido memes, donde dice, mi hijo se propuso estudiar arqueología y hoy muere de hambre. Siempre dicen, no va a haber trabajo, van a morir de hambre. No es cierto. En cualquier carrera, cualquiera que sea, mientras sean dedicados, disciplinados y le pongan el amor que se merece a esa carrera, a esa profesión, lo van a lograr. Y bueno, hablando ya un poco de lo que usted ahorita nos llevaba hacia los aztecas y mexicas, pregunta,
En redes sociales hay un montón de teorías al respecto. Hay quienes dicen que los sacrificios humanos y la antropofagia eran inventos de los españoles para justificar los crímenes y atrocidades que cometieron. Por otro lado, hay personas que dicen que se sacrificaban 40,000 personas en una sola tanda y que bueno, era un canibalismo salvaje. Desde su punto de vista como arqueólogo, ¿qué es lo que nos dicen esos vestigios sobre la antropofagia y sobre los sacrificios humanos? Concretamente, bueno, aquí vienen temas y son temas muy amplios, muy interesantes y para mí muy bonitos. Ok. Pero son dos temas diferentes que los españoles que decían. Los españoles en aquel tiempo también era la colonización, la búsqueda de riqueza, etcétera, etcétera. Claro. Y dice, y lo comentábamos, en un juicio cada quien narra su versión. Desde luego. Yo fui la víctima, él me hizo, me dio y me quitó, necesito que me pague. Lo mismo, leemos a Díaz del Castillo, leemos las cartas de relación de Cortés, leemos a varios sacerdotes, no sé, a Motolinía, Bernardino de Sahagún, Motolinía, sí, a todos. Cada uno da su punto de vista, su visión y de cómo lo vio, su percepción. Me han preguntado, un libro que nos diga la verdad, no lo vas a encontrar. Cada quien tiene su verdad. Una verdad tal como tal no existe. Es la percepción, la verdad, lo que estamos describiendo en un accidente. ¿Cómo fue? No, yo lo vi desde la ventana y vi así. No, yo estaba a 3 metros y vi cómo fue. Y va a haber una percepción diferente. ¿Cierto? Fulano tuvo la culpa, no, fue Perengano. Entonces, hay percepciones distintas. Lo mismo en la historia. Sí, que mataban, que eran los indígenas. Comentaba una amiga, saludo hasta España, una española, que me dijo, hombre Edgar, qué bueno que llegaron los españoles porque los aztecas eran muy salvajes. Pues sí, la verdad que sí, qué bueno que llegaron los españoles y trajeron la Santa Inquisición, nomás los quemaban vivos. Pero, y entonces es la percepción de aquellas ideas de antes. No podemos decir eran buenos, no podemos decir eran malos. Vemos, nuevamente estamos influenciados en las películas y no se diga en la historia patria que nos enseñan las escuelas, no. Les digo, todos los personajes eran buenos, tuvieron buenas cosas, tuvieron malas cosas, eran humanos como nosotros. ¿Cierto? Tenemos aciertos, equivocaciones, hacemos bien las cosas, metemos la pata, etcétera, etcétera. Lo mismo ellos. La historia no se puede ver en blanco y negro. Es un matiz de colores. ¿Cierto? Desde el negro profundo hasta el blanco. Pasando por todas las tonalidades del arco iris. Y por ejemplo, de los vestigios que recién encontraron ahí en Ciudad de México del Zompantli, que se describen las crónicas y que bueno, los arqueólogos, pues ya de nuestra época, porque es un descubrimiento reciente, pues dicen, es la confirmación de lo que decían las crónicas. ¿Usted qué opina al respecto? Volvemos a lo que he dicho. Son interpretaciones, quién lo dijo, por qué lo dijo, y quién lo escribió y por qué lo escribió. ¿Y qué pretendía? No, le sacaban el corazón, una salvajada. ¿Y vas a creer en Cristo, el único? No, sigo creyendo en Huitzilopochtli. Quémelo. ¿Qué viene siendo eso? Otro sacrificio ritual. Ni más ni menos. Ahora, ahorita que hablé del corazón, sí, muchos ¿cómo se llama? Cronistas de la época, siglo XVI, hablan precisamente de que sacaban el corazón. ¿Hasta dónde puede ser cierto? Igual, que me parece Díaz del Castillo narra que en el Zompantli que arrojaban cientos, noche y día se la pasaban sacrificando. La población no era tanta para empezar. Yo recuerdo de niño que estaba
la Ciudad de México llegaba hasta donde está ahora San Antonio Abad. Lo que es hacia el poniente, lo que es ¿cómo se llama? San Cosme. Todo eso ya eran milpas, eran campos. Hacia el norte estaba los insurgentes, lo que era los indios verdes, rumbo a Pachuca. Eso eran campos, montes, hacia el sur y hacia el... Yo recuerdo la estación de camiones, la que antes era del Tapo, estaba ahí en la Merced, y era la orilla de la ciudad. O sea, estamos hablando ya de 1960, principios de los 60. Entonces, en la época prehispánica ha sido mucho más chico y una población muy inferior a... Muy poca y definitivamente... Y les he dicho a mis amigos, que no son arqueólogos, no son historiadores, no se dedican, porque dicen, es que aquí dice la verdad porque está escrita. Hay que analizar quién y por qué lo escribió, las condiciones, su punto de vista y de dónde. ¿Sí? Y como platicamos ayer, en nuestra visión actual, nos vamos hacia el pasado, pero nos es muy difícil desligarnos de nuestra visión como ahora. Hay un libro muy bueno, se lo recomiendo a quien le interese sobre la ciencia, que se llama El mundo y sus demonios, del astrónomo Carl Sagan, donde maneja la ciencia de una manera muy sencilla. Dice, un ejemplo, vamos a crear un monstruo mitológico que no existe. Vamos a ponerle el hocico de un caimán. Vamos a ponerle las alas de un murciélago, las garras de un trigue, la cola de un cocodrilo, etcétera. Ya tenemos un ser mitológico. Pero ¿cómo surgió ese ser mitológico? De todo lo que conocemos. De animales que somos, juntamos pedazos y los unimos. Recuérdanos el nombre del libro para que lo... Se llama El mundo y sus demonios. El mundo y sus demonios, ¿ok? Uh-huh. Se me hizo muy interesante para aquellos que quieran adentrarse y conocer lo que es la ciencia. De acuerdo. Cómo se maneja. Muchas gracias por la recomendación. Carl Sagan, un astrónomo, muy buen astrónomo, norteamericano, y ese libro está muy, muy fácil de leer, muy ameno. Pues muchas gracias, maestro, por esta plática que está siendo increíble. Se quedan muchas cosas en el tintero, mucho por hablar, muchos temas, y cuando gusten, y es un placer compartir los conocimientos con el público. Al contrario, ven que les decía yo al principio que presentó el maestro una tesis sobre el carnaval, y de hecho yo le decía que habláramos primero sobre el carnaval, y ayer me comentaba, dice, no, primero hablamos de la arqueología para que me vayan conociendo, y yo creo que tenía usted mucha razón, porque seguramente que una vez que ya hayan visto esta entrevista van a quedarse con ganas de saber lo que el maestro pues nos va a decir acerca del carnaval, que ustedes lo saben, cuando yo casi no publico cosas de carnaval en la página, porque yo sé que me va a llover. Yo sé que me va a llover porque alguien va a salir que me va a decir que no es cierto, que no es así. Entonces, esperen muy pronto, vamos a platicar para ponerle fecha, para hablar ahora sobre el carnaval de Tlaxcala. Por otro lado, por ahí vamos a estar viendo unas imágenes. Quiero agradecerle también a Perrústica Hotel y Parque Canino, que actualmente pues es patrocinador de Tlaxcala la Conquistadora. Le agradezco de corazón que creyeran en el proyecto y que bueno, estén contribuyendo a que sea sostenible. Y rápidamente les platico que bueno, así como en el siglo XVI en Tlaxcala, el edificio que ahora es Correos de México servía como mesón para viajeros y comerciantes, también había unas casas reales en Tlaxcala, que hoy es el Palacio de Gobierno, y que bueno, allí se hospedaban reyes, virreyes y obispos, nunca hubo reyes. Bueno, ahora también en Tlaxcala, en Perrústica Hotel y Parque Canino, se va a poder hospedar el rey de la casa, tu amigo canino, tu amigo peludo. Y entonces, si vienes de viaje a Tlaxcala, bueno, puedes venir con tu amigo, tu mejor amigo de la casa, lo puedes dejar con ellos, no va a estar amarrado, va a tener bastante espacio libre para poder correr, y pues tú vas a poder disfrutar incluso de venir a las caminatas que organizo en el centro de Tlaxcala. Que por cierto, allá nos conocimos en una caminata. Es correcto, así es. Bueno, yo ya conocía porque felicito aquí
a Iván Corona, Gracias. porque su visión dista mucho incluso de colegas que se vuelven muy nacionalistas. Aquí su visión es muy imparcial. Gracias, maestro. Y eso es ética profesional para la investigación. Gracias, maestro, por su recomendación, por su espaldarazo. Y pues bueno, también por ahí vamos a estar viendo otras imágenes, precisamente hablando de las caminatas. Recuerden que estoy organizando recorridos en el centro de la ciudad de Tlaxcala, en la zona arqueológica de San Esteban Tizatlán, y también en Texcalticpac, que es en la cima del Cerro Cuauhtzin, donde según el mito, pues el dios de los tlaxcaltecas, Camaxtle, los guió para que la conquistaran y desde allí fundaran su nueva ciudad, y pues ahí se fue extendiendo a los otros 4 señoríos. Entonces, pues ahí pueden mandarme un mensaje a través de inbox o métanse a la página de Facebook y ahí van a encontrar las publicaciones con las fechas y con la información necesaria. El próximo domingo 9 de marzo voy a estar en Santo Toribio Xicotzinco en una caminata especial precisamente de los mártires de Xicotzinco, que es un episodio previo a la Revolución Mexicana. Entonces, pues espero que me estén acompañando, y nuevamente, maestro Edgar, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, y el público, espero que haya quedado satisfecho. No, por la cantidad de comentarios se ve que estuvieron encantados con la charla, y esperen, porque de verdad vamos a hacer otro podcast con el maestro Edgar hablando sobre el carnaval. Entonces yo creo que ese día nos va a llover más, pero dice, nadie es profeta en su tierra. Exacto. Así, para irles adelantando, me platicaba que hizo una presentación en el Estado de México. ¿Y qué tal le fue ahí? Fue todo un éxito, aplausos. ¿Y cuando vino a Tlaxcala a presentarla? Me negaron y dijeron, no es cierto, que eso era mentira, que yo lo soñé. En fin. Entonces, vayan haciendo espacio. Voy a publicar la fecha en breve, que nos pongamos de acuerdo. Y pues bueno, agradecerles que estén pendientes de Tlaxcala la Conquistadora. Ya lo saben, más tarde el video queda disponible en el canal de YouTube, y también queda disponible en Spotify para que lo escuchen cuando quieran. Les agradezco también a Oscar en controles. Soy Iván Corona. Nos vemos en la siguiente entrevista de Tlaxcala la Conquistadora. Chao.